y yo lo que anhelaba era ver a mi bebé. Yo no sé cómo es que Dios me dio como esa fuerza o esa valentía para tomar fuerzas, porque a mí las enfermeras que cambiaban turno me decían a cada rato, usted necesita estar bien porque su bebé la necesita. O sea, esa frase de usted necesita estar bien porque su bebé la necesita, yo lloraba, o sea, porque yo decía, cada vez que me iban a medir la presión, yo solo escuchaba que los doctores decían, no, es que está mal, No no está lograban mejorando, estabilizar. no lograban estabilizarme, y me frustraba tanto, porque decía yo, o sea, yo quiero ver a mi bebé, y llegaba un médico tras médico y todo, no, está mal, bueno. Hola queridas amigas, bienvenidas una vez más a Historias de Esperanza. Hoy tengo conmigo a Paola de Canjura. Ay, ya me lo aprendí. Les comento, Paola fue una de las niñas que yo tuve en iglesia infantil, para que se hagan una idea hace cuánto tiempo. Y qué bendición poder entrevistarla hoy, tenerla en este set y saber que Dios ha hecho cosas grandes en la vida de Pao y que me sorprenden, porque yo de verdad te veo y recuerdo aquella chiquitita que siempre estaba ahí en iglesia infantil cada domingo, y verte ahora una mamá, una esposa, es súper lindo ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Y creo que voy a quedar más sorprendida todavía cuando escuche todo lo que ahora nos vas a contar. Ay, muchas gracias, qué bonita introducción. Sí, sin duda. Entonces, cuéntanos un poquito de ti y luego nos vas contando ya cómo es esta historia de esperanza que nos vas a compartir hoy. Ok, bueno, para que sepan un poquito de mí, así como dijo ella, bueno, yo tengo 26 años, soy actualmente mamá de un bebé súper lindo que se llama Tiago, y soy esposa de un increíble esposo que Dios me ha dado que se llama Fer. Y pues, bueno, creo que Gana por sí. Y pues creo que es algo tan bonito estar aquí, porque creo que no es casualidad, sino que es Sí, algo que ya era de Dios. De hecho, solo para que lo sepan, estábamos planeando hacer este video, bueno, toda esta conversación, este testimonio, cuando yo estaba embarazada. sí, imagínense todo lo que me ha costado. Imagínense, imagínense, pero han pasado un montón de cosas que creo que es de parte Tenía de que ser completo el Dios. testimonio, Sí, ¿sabes? ajá, exacto. O sea, Dios no Eso quería es. hacerlo de esa manera, sino que Exacto. pasaron un montón de cosas, y creo que eso es lo que vamos a contar ahora. Sin duda, así Ujú, es. Así que cuéntanos, bueno, sé que vienes de unos ujú, papás extraordinarios, los conozco también, los amo, son ujú. ejemplo para nosotros como pareja también. Ay, Y gracias. bueno, a tus hermanitas igual estuvieron ahí, pero ahora ya esta es otra etapa que ahora Sí. sí yo no la conozco y me muero por conocer. Sí, bueno, para que sepan un poco, bueno, yo siempre desde chiquita me ha encantado la alabanza, y solo para que sepan, a mí siempre me ha gustado alabar a Dios y siempre he estado bien involucrada en iglesia, y yo les cuento esto por una razón que ustedes van a saber, pero yo siempre he estado, digamos, en pocas palabras, bien involucrada en iglesia, en servirle, más que la iglesia en sí, en servirle a Dios, en hacer las cosas conforme a Él, en alabarlo, en bendecirlo, o sea, siempre tratando, obviamente no es fácil, porque para ningún cristiano es fácil ser cristiano, pero sí tratar de hacer las cosas bien para Dios. Con mi esposo tenemos nuestro ministerio, o sea, y todo eso, o sea, un contexto de uno siempre tratando de hacer las cosas bien para Dios. Y justamente, bueno, ya comenzando a contar el testimonio, el año pasado, cuando nosotros nos casamos y todo, cuando yo fui a hacerme control, nunca había ido a una ginecóloga, pero cuando yo fui donde mi ginecóloga y me fui a hacer un control, obviamente porque me iba a casar, necesitaba ir a donde la ginecóloga, ese día fue como que de los peores para mí, ¿verdad? Porque según yo iba a una cita normal, así como que, obviamente para encontrar un método de planificación y todo. Pero cuando yo fui donde la ginecóloga, de hecho fuimos con Fer, me acuerdo, porque, o sea, queríamos obviamente discutir cuál iba a ser el método de planificación y todo, pero cuando fuimos donde la ginecóloga nos dice, bueno, ahí creo que ya estábamos casados por lo civil, me dice, fíjate que te tengo una mala noticia, tenés un tumor. Pero, o sea, y ese tumor, cuando, o sea, en sí solo escuché la Solo la palabra palabra tumor y yo me te quedé, bloquea. o sea, como en shock, así como no sabía ni qué decir, o sea, así, vea, súper bloqueada, vea. Y me dijo, y fíjate que ese tumor
no, o sea, ese tumor está grande. Y ese tumor, si no me equivoco, o sea, era como, no me acuerdo cuántos centímetros fue que dijo, pero era como una cosa así. Se me hizo así con la mano ¿Dónde? en el útero. Y yo cuando me dijo eso, o sea, para mí se me desbordó todo, o sea, porque de hecho, obviamente, si en ese momento no queríamos salir embarazados, porque pues sí, nos íbamos a recién casar y todo, pero sí habíamos hablado con mi esposo de que queríamos tener una Claro. familia, tener hijos, y recibir esa noticia y que de remate, o sea, aparte de ese tumor, me dijo, ese tumor está grande, está en el útero y por ese tumor tú no puedes quedar embarazada. O sea, todas esas noticias de un solo bombazo, digámoslo así. Y tú con toda la ilusión del mundo, Ajá. como uno empieza, ¿no? Sí, literalmente. Yo literalmente como empezando como esa etapa de crear una familia, ¿verdad? Y bueno, yo quedé en shock, yo súper triste, pero algo que me pasó bien curioso es que yo me acuerdo que justo saliendo de la consulta, íbamos por el parqueo de donde está la clínica de esta ginecóloga y yo solo sentí, o sea, de parte de Dios, que Dios me dijo, yo te voy a sanar este fin de semana, o sea, confía que yo voy a hacer un milagro, pero yo lo tenía algo así como que fue súper raro porque eso se me vino como que a la mente, se me vino una voz que me dijo, yo te voy a sanar. Y yo se lo dije a Fer, yo se lo dije a mi esposo. Y lo creíste. Y yo lo creí, o sea, yo lo creí, o sea, a pesar de que había sido una noticia súper mala, que ahorita quizás lo cuento como más tranquila, pero en ese momento yo estaba súper, o sea, creo que mi esposo me decía, porque creo que me dio la cara, o sea, súper devastado, o sea, triste, vea. Y bueno, o sea, ¿por qué decía yo que ese fin de semana? Justo ese fin de semana nosotros nos habían invitado a una cruzada de un ministerio que se llama Shake the Nations. Nosotros íbamos a ir como voluntarios, o sea, para traducir y todo eso. Pero por alguna razón esa cruzada iba a ser el fin de semana. Yo digamos que fui un jueves a esa cita con mi ginecóloga y el fin de semana yo fui a Shake the Nations y bueno, con mi esposo fuimos a servir y todo. Pero yo no me recordaba, o sea, en ese momento que yo en el parqueo, yo no me recordaba tanto que iba a ser esa cruzada. O sea, yo solo tenía esas palabras de que el fin de semana iba a hacer algo. Asociaste una cosa con la otra. Ajá, cabal. Pero fue algo tan increíble porque para no hacérselos largo, nosotros estábamos en esa cruzada, servimos el primer día que fue el viernes y yo, o sea, recién el jueves había tenido esa gran noticia, que fue una mala noticia de que yo tenía un tumor y ese mismo viernes, enfrente mío, vi a personas recibiendo sanidades, o sea, vi personas recibir, había un niño que tenía una pierna, como una pierna más cortita que la otra, que o sea, enfrente de mis ojos, la pierna le regresó así, o sea, milagros que son así como que ni tienen explicación, o sea, así como de película, y yo viendo esos milagros de sanidad, y yo en mi interior decía como que, o sea, Dios está haciendo tantos milagros, y yo decía, pero yo tengo esto, o sea, era como que yo veía como Dios estaba glorificando, pero yo sabía que tenía lo mío también al mismo tiempo. Y era como que, bueno, yo sé, Señor, que tú algo vas a hacer, pero yo seguía con eso en la mente, que Dios iba a hacer algo ese fin de semana. Bueno, pasó el viernes, llegó el sábado y Dios, o sea, pero ese día sábado yo sentía algo bien fuerte de la presencia de Dios y yo andaba sirviendo. Traduciendo, cabal. Y hubo un momento en el que mi esposo se fue con un pastor a traducir y yo me quedé con otra hermana traduciendo, como yo prácticamente estaba recibiendo, las personas que reciben un milagro anotábamos cuál había sido su milagro y pasaban digamos que al stage a decir lo que Dios había hecho y todo, ¿verdad? Bye. Entonces llegó ese momento que ya estaba la administración, estaban pasando milagros y todo, y yo ahí bien metida traduciendo, que no sé qué, mi esposa andaba por otro lado. En ese momento te habías olvidado de tu tema. Yo me había olvidado, pero sí, algo que sí sentía era algo súper fuerte, o sea, una presencia de Dios increíble en ese lugar. Y algo que me pasó es que yo estaba ahí, que no sé qué traducían, que no sé qué, cuando de la nada, pero es que como que así se nubló, o sea, como que habían, o sea, no sé cuántas personas, pero fue en el cafetalón, o sea, había un montón de personas, estaba llenísimo, llenísimo, llenísimo. Y de la nada solo escuché que el predicador, que era invitado, él es de otro país, no sabía absolutamente nada de mí, o sea, nunca habíamos intercambiado alguna palabra, nada. Y de la nada solo escuché que dijo, aquí hay una mujer que con su esposo pensaron que estaba embarazada. Pero les voy a dar contexto, cuando yo fui a donde la ginecóloga, en ese tiempo había pasado, les he como adelantado, digo, para no hacérselo tan largo, pero después de esa cita que yo tuve con la ginecóloga,
creo que me confundí un poco con la fecha, pero cuando yo fui donde la ginecóloga, ya estábamos casados, perdón, contexto. Y cuando fuimos a donde la ginecóloga, recibimos esa mala noticia del tumor. Y nosotros pensábamos que yo estaba embarazada porque mi periodo se había cortado la menstruación y todo. Entonces nosotros pensábamos que incluso yo podía estar embarazada y que por alguna razón, pues sí, ¿verdad? Uno no tiene la menstruación como mujer, piensa que está embarazada. Entonces este hermano dijo, aquí hay una mujer que con su esposo pensaron que estaban embarazados, pero no es esa la razón, o sea, tienen un tumor esa mujer y donde sea que esté esa mujer, yo quiero que venga aquí arriba. Cuando yo escuché eso, yo empecé a temblar, o sea, empecé a llorar, porque literalmente dijo lo que mi ginecóloga había dicho, que nadie más sabía. Los únicos que sabían eso era mi familia, la familia de mi esposo y ya hasta ahí. Nadie. Y cuando dijo eso, yo empecé a llorar, empecé a temblar y yo solo decía, está hablando de mí, pero así llorando, está hablando de mí. Y cuando yo pasé al frente, mi esposo estaba traduciendo y dice que cuando me volteó a ver ahí arriba, dice, ¿qué está haciendo mi esposa ahí arriba? Que no sé qué. Él no escuchó. Ajá, o sea, no. Lo que él decía, ok. No, y bueno, para no hacérselos largo, en medio de todas esas personas, él me profetizó algo que no sabíamos, porque en ese entonces yo no estaba embarazada y él cuando me pasó al frente me preguntó que si a mí me dolía porque yo tenía dolores fuertes por el tumor y en ese momento yo no había captado que Dios me había empezado a disminuir esos dolores de tumor, porque de hecho cuando yo fui donde la ginecóloga, una cosa que no le dije fue que yo sentí un dolor horrible, o sea, un dolor aún sin andar la menstruación, un dolor que ni siquiera a veces me dejaba como respirar y así. Yo lo sentía. Bueno, para no hacérselos largo, este hermano que no sabía nada de mí me dice, ¿te duele ahorita el tumor? ¿Te duele? Y yo solo me quedé como así como pensando y dije, no, o sea, me duele pero poquito y hasta yo me quedé extrañada porque era un dolor tan fuerte y en ese momento como que el dolor estaba como disipándose. Y bueno, después empezó a orar por mí y oró sobre mi tumor y dijo algo que me marcó, creo que fue el comienzo de un milagro que yo jamás me imaginé que iba a vivir y a pasar. Y él profetizó en medio de tantas personas, dijo que él declaraba que yo iba a tener un hijo, pero un hijo varón, o sea, desde ahí, o sea, yo no estaba embarazada, mis posibilidades de estar embarazadas eran cero, nulas. Y él dijo enfrente de tantas personas que yo iba a salir embarazada de un varón. Eso fue en abril del año pasado. Y bueno, ya en octubre de ese mismo año, pero es que se me retrasó mi menstruación, tenía síntomas como de náusea, vomitaba. Hago una pausa. Ajá. ¿Los dolores desaparecieron? Desaparecieron. De hecho, yo estaba tomando medicamentos súper fuertes, que hasta mi esposo me hacía la broma de que yo parecía así como... O sea, zombie, porque eran tan fuertes que me ponían tan mal, pero al dolor yo sentía que no le hacían nada de esos medicamentos. Y desde esa misma noche, Dios me quitó ese dolor. O sea, ya no lo volví a sentir jamás. Qué bendición. Y luego viene, entonces... Y luego viene la otra parte, que bueno, pasó el tiempo y en octubre yo empecé a tener los síntomas así como de embarazo, náuseas y todo. Y cabal, yo me fui a hacer, mi esposo salió a trabajar, me fue a hacer una prueba de embarazo, yo escondida, ve así y todo. Y mi esposo pendiente porque, o sea, él desde ya empezaba como a sospechar porque esos síntomas de que yo de la nada, una vez iba manejando en el carro y de la nada yo vomité, o sea, esas cosas como que bien extrañas, vea. Y bueno, me fue a hacer la prueba de embarazo de sangre, porque me había hecho una anteriormente, pero de las caseras me había salido negativa. Yo dije, qué raro, debemos hacer una de sangre para confirmar. Y justo en esa prueba que me hago, me sale positiva. Wow. Y yo ese día, o sea, yo de hecho hasta grabé un video y todo, pero es que yo no lo podía creer porque yo no podía quedar embarazada y salí embarazada. O sea, era promesa de Dios que literalmente Dios estaba cumpliendo. Y yo, o sea, yo te había sanado. literalmente. Y bueno, pasó mi embarazo. Gracias a Dios, yo le doy la honra a Dios porque gracias a Dios tuve un embarazo que fue sano, o sea, fue un embarazo bueno, fue un embarazo que yo disfruté mucho, con mi esposo disfrutamos, pero aquí viene la otra parte de nuestro gran testimonio y milagro de Dios,
cuando yo tenía, bueno, estaba en mi semana 32 de embarazo, o sea, casi llegando a los 8 meses, así ya tenía grande la pancita y todo. Yo todo mi embarazo manejé mi presión bien, gracias a Dios. O sea, todo estuvo bien, todo estuvo bien. Límites naturales. Literalmente, ajá. Pero la última semana, que fue la semana 32 de mi embarazo, yo me empecé como a hinchar, o sea, pero hinchar horrible, o sea, no sé cómo se llama médicamente, pero empecé a acumular un montón de agua. Y yo de hecho tengo unas fotos que a mí me da pena enseñarlas, obviamente, ¿verdad? Pero yo, o sea, me veo como que si soy, no sé, una muñeca, o sea, inflada, o sea, me hinché de la cara, me hinché de las manos, de las piernas, los pies me dolía caminar, o sea, de tanto que había acumulado agua. Y bueno, en esa semana yo siempre era bien activa, yo siempre acompañaba a mi esposo al negocio, todo. Pero justo esa semana Dios me tuvo guardada en la casa porque como yo me sentía tan mal, no me sentía capaz de ir a hacer lo que normalmente hacía porque sí me empezaba a sentir mal. Y bueno, para no hacerlo largo, nosotros en esa semana 32 de embarazo, el día sábado, teníamos un desayuno de una prima mía que se había graduado, que no sé qué. Pues andábamos hasta La Pampa, les dio los lugares para que se imaginen cómo Dios hasta tiene cuidado de los detalles. Andamos en la Pampa del volcán. Así nosotros nos despertamos como un día normal. Pero de la nada yo empecé a sentir un dolor de cabeza muy fuerte. Y ese dolor empezó a aumentar. Yo le escribí a mi papá que es médico, mira, yo siento este gran dolor. Mi papá me dijo, voy a llevar el tensiómetro para medirte la presión, a ver cómo estás y todo. Fuimos al desayuno hasta La Pampa del volcán y allá en el desayuno yo estaba bien feliz platicando con mis primos y todo, que no sé qué. Y mi papá me mide la presión. Y es de esos aparatitos que si está verde es que está bien, si está amarilla. Y me sale roja la cosa. Y yo solo me quedé como que, ¿qué? ¿Por qué la presión me sale así? Bueno, después me dijo, mira, tranquilízate, te lo voy a volver a medir, que no sé qué, vaya. Y la vuelve a medir, peor todavía. Bueno, le mandé esas fotos a mi ginecóloga y tan solo la ve mi ginecóloga, me dice, no, venite de emergencia a la clínica. Nos fuimos de emergencia a la clínica. No sé cómo en ese momento yo ya me empecé a sentir tan mal que yo no me acuerdo del tramo o sea, del camino, yo no me acuerdo. No sé cómo fue, pero cuando yo menos me di cuenta ya estábamos en la clínica. Y bueno, la doctora revisó los signos vitales míos, del bebé obviamente, para ver si estaba bien. Nos dijo que sí estaba bien y ella me empezó a escribir una receta que el plan originalmente era bajarme la presión, o sea, bajarme la presión. Estabilizarte. Literalmente, ajá, sí. Y entonces, bueno, dio la receta y todo y dijo, bueno, váyanse al hospital ahorita de inmediato, yo ya lo voy a alcanzar, que no sé qué, y nos fuimos. Y la clínica es en la San Benito y el de San Benito al ginecológico una gran distancia, un sábado era al mediodía, yo no sé cómo, pero Dios literalmente abrió, yo no me acuerdo de eso, pero mi esposo dice que Dios abrió el camino para que llegáramos, pero es que un tiempo perfecto. ¿Y por qué digo un tiempo perfecto? Porque cuando llegué al hospital, no podíamos pasar por emergencias, tuvimos que parquear el carro en el parqueo. Yo le dije a mi esposo, mira, yo veo un montón de, ¿por qué está tan lleno el parqueo? Veo un montón de personas que andan caminando aquí, o sea, ¿por qué andan tantas personas? Le dije. Y estabas como delirando. Ajá, y mi esposo solo se me queda viendo, ¿qué? Pero si estás solo, y yo solo escuchaba que mi esposo me decía así como, aguanta, aguanta, aguanta. Y entonces en eso no sé cómo, o sea, hay cosas que yo no me acuerdo bien, pero solo me llevó, logramos entrar al hospital y cuando mi esposo estaba llenando los papeles y todo, me llevaron como un cuartito y en ese momento una enfermera me dice, mire, tome, cámbiese su ropa por ¿cómo se dice? La bata y todo. Y yo, vaya, está bien, que no sé qué. Resulta que cuando yo me intenté cambiarla, o sea, yo me la cambié, pero cuando fui al baño de ese mismo cuartito, mi cuerpo no me respondía, yo no podía hacer nada, o sea, uno normalmente quiere abrir algo o solo lo hace, ¿verdad? Yo no podía, o sea, yo intentaba abrir y no podía, yo no sé cómo salí del baño de ese cuarto y cuando yo llego a la camilla, solo vi que esta mano me empezó a temblar, o sea, solo vi que le empezó a hacer así. Y bueno, empezó a temblar y de ahí yo solo vi negro, sentí como que si me estaban ahorcando, como que si me estaban tratando de quitar la respiración. Y yo vi negro, ya no me acuerdo de nada, o sea, nada. ¿Te desmayaste? Nada. Cuando yo abrí los ojos, yo solo, o sea, yo me desperté y solo vi que yo estaba con un montón de cosas en mis venas, tenía hasta la cosita que te pone oxígeno.
Y yo estaba como que, ¿qué pasó? Y lo primero que hice es que yo me sentía mi cuerpo y yo no tenía a mi bebé. Y yo decía, ¿qué pasó? O sea, yo me acuerdo que mi esposo estaba conmigo cuando yo me desperté, pero él decía, ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde está? Porque yo no lo sentía, yo no lo sentía. Y yo le decía a mi esposo, ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde está? Y mi esposo me decía, tranquilo, tranquilo, todo está bien. Tiago, que se llama nuestro bebé, Tiago está bien, que no sé qué. De hecho, mi esposo, yo sé, alguien que normalmente es bien tranquila y así, pero dice que en ese momento, como yo no sentía a mi bebé, reaccioné súper violenta, así como me tuvieron que volver a sedar porque yo no sentía a mi bebé. Ya la segunda vez que desperté, mi esposo me empezó como, como empezó a explicarme las cosas y todo. Y para no hacérselos largo, nuestro bebé nació de 32.6 semanas. Casi por un día de 8 meses. Nuestro bebé nació prematuro, pero a lo que, digamos que lo que yo no sabía en ese momento, yo solo veía que estaba con un montón de cosas conectadas en el hospital. A cada rato recibía esos medicamentos porque mi presión estaba elevadísima. Yo tenía como más de 5 hipertensivos. O sea, yo estaba súper mal, yo estaba en la UCI, pero yo no entendía en ese momento. Yo lo que veía era un cuarto blanco. Y lo que te preocupaba era no sentir a tu bebé. Exacto, exacto. De hecho, pasaron días y yo solo estaba en un cuarto blanco. O sea, yo lo único que veía eran las enfermeras que pasaban a mi esposo de repente y de repente a mis papás porque hasta a mí me habían prohibido las visitas. O sea, fue horrible. Yo pasaba días en los que a mí se me salían las lágrimas ahí. Yo me las secaba porque no me daba pena que las enfermeras me vieran llorar o algo así, porque yo me hacía como la fuerte. ¿Qué te imaginabas tú que estaba pasando? Porque en medio de todo no lo entendía. Ajá, no lo entendía. Creo que lo peor fue para mí, creo que uno tiene esa gran expectativa de llegar a ser mamá y que su nacimiento sea normal, o sea, ver a su hijo, porque creo que ahí ya como ese rol de mamá empezó automáticamente. Yo me sentía mal y yo me daba como esa frustración. Creo que a mí en ese momento las enfermeras me decían que yo tenía que estar bien, o sea, yo tenía que estar bien, pero en mi cabeza no pasaba eso, en mi cabeza estaba, o sea, necesito ver a mi bebé y yo no podía verlo, no podía verlo, o sea, si yo no estaba bien, yo no podía verlo y mi esposo me trataba de tranquilizar y todo, pero yo decía hasta en mi mente, llegaba a pensar, ¿y si mi esposo me está diciendo que mi bebé está bien y está mal, pero para que yo esté tranquila? Un montón de pensamientos y que fue algo bien lleno de, o sea, a pesar de que quizás yo tenía a mi esposo, que fue mi compañero y mi ayuda, literalmente, había momentos en los que yo, o sea, de remate en ese cuarto yo tenía un reloj enfrente, o sea, era todo blanco y lo único que veía era el reloj y para mí las horas pasaban eternas, o sea, yo no podía hacer nada, no podía ver, o sea, no podía hacer nada, solo estaba conectada a un montón de cosas. Y yo lo que anhelaba era ver a mi bebé. Yo no sé cómo es que Dios me dio como esa fuerza o esa valentía para tomar fuerzas, porque a mí las enfermeras que cambiaban turno me decían a cada rato, usted necesita estar bien porque su bebé la necesita. O sea, esa frase de usted necesita estar bien porque su bebé la necesita. Yo lloraba, o sea, porque yo decía, cada vez que me iban a medir la presión, yo solo escuchaba que los doctores decían, no, es que está mal, no está mejorando, no lograban estabilizarme, y me frustraba tanto, porque decía yo, o sea, yo quiero ver a mi bebé, y llegaba un médico tras médico y todo, no, está mal, bueno, para no hacerlo largo, pasaron días, yo hasta después, no sé cuántos días después, fue que pude ver a mi bebé al fin. Y yo incluso estaba triste porque, bueno, yo estaba en la UCI. Yo estaba triste, me pasaron ya al fin de la UCI a una habitación normal. Y cuando pasé a la habitación normal yo estaba triste porque incluso ni me había bajado la leche para amamantar. Y yo decía, exacto, con tanto medicamento, todo lo que pasó. O sea, yo en ese momento no había captado lo que había pasado. Que mi esposo me contó después. Y fue que yo estaba tan mal y que todos los médicos estaban sorprendidos que yo convulsioné con mi bebé adentro. Y creo que cuando yo lo escuché por primera vez, yo no creía que, o sea, que yo había vivido eso. Quizás uno escucha eso, que lo viven otras personas, pero yo haberlo vivido, yo le digo a mi esposo que, o sea, yo no lo creía. Y que mi bebé había sido un milagro. O sea, yo cuando pude ver a mi bebé y que yo estaba en la habitación, pude ir así caminando porque yo me sentía, o sea, todavía mal. Me acuerdo que iba como mi cosita de las cosas conectadas, sí, caminando y todo, exacto. Y fui a ver a mi bebé,
o sea, yo me quedé sin palabras porque veo a mi bebé que estaba como conectado con cosas, una incubadora, y uno lo que más espera es que su bebé nazca, o sea, Bonito, normal, pues normal, sin necesidad de una incubadora, nada. Y cuando yo lo vi, o sea, yo me quedé en shock porque yo decía, es mi promesa. Es la promesa que Dios me ha dado, o sea, que literal desde aquella campaña Dios me venía diciendo que iba a ser un milagro, o sea, que incluso hasta ni de género se equivocó, o sea, literal, que iba a ser varón, que me iba a dar un hijo. Y yo decía, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Verdad? Y creo que lo más difícil, bueno, yo empecé a recuperarme y todo, pero creo que lo más duro de todo fue que yo, o sea, trataba de estar todo el tiempo posible con mi bebé, pero no podía. O sea, creo que eso era lo más devastador. Yo porque solo te daban lloraba. horas. Exacto, horas exactas. Y bueno, y que de hecho cuando yo fui a ver a mi bebé por primera vez, me O sea, ni siquiera lo salió había leche. conocido No, cuando... no. Ay, bebé. Pasaron días hasta que yo lo pude ver. Y que de hecho hasta eso es como un milagro, porque en medio de tantos medicamentos y todo, la primera vez que solo lo fui a ver, o sea, solo lo pude ver, ni siquiera tocar ni abrazar, o sea, hasta unos guantes tenía que usar, no podía sentir piel con piel, o sea, nada. Pero solo el verlo, cuando yo regresé a la habitación yo me sentía mojada y yo dije, ¿qué me pasó? Le digo a mi esposa, ¿por qué estoy mojada? Y me dice, te está bajando la leche. Y yo, ¿qué? Pero yo estaba como, ¿qué bendición? O sea, yo estaba que no me la creía, porque obviamente es algo que nunca había experimentado, que algo que también posiblemente no iba a pasar por todo lo que había pasado, pero Dios hasta en eso permitió que pasara, ¿verdad? Y bueno, después fueron días bien duros porque entonces era súper horrible porque hasta incluso cuando nace un bebé uno espera sentirse rodeada de su familia. Celebrar Exacto, pero para mí no fue así, o sea, con mi esposo solo pasábamos solitos, o sea, éramos nosotros dos y de ir a ver a nuestro bebé cuando nos daba permiso el hospital. Bueno, y para no hacerlo tan largo, fue súper duro, gracias a Dios, mi bebé pasó las 72 horas de prueba de vida. No necesitó estar entubado con oxígeno, nada, solo literalmente estuvo ingresado por ganancia de peso porque sí nació de 3 libras, o sea, nació... Tenía que ser mínimo 6, 7. Sí, exacto, ajá. Y bueno, o sea, de hecho nosotros en el hospital incluso nos decían que para que nos dieran el alta tenía que alcanzar las 4 libras. Pero nuestro bebé, o sea, iba a su paso, pues era un recién nacido, prematuro. Y bueno, fue pasando... ¿Pudiste ya amamantarlo o tampoco te...? Tampoco podía, o sea, yo me tenía que extraer la leche y la llevaban en unas bolsitas y se la daban por una sonda, porque mi bebé tenía una sondita y ahí se la daban. Pero creo que era como que bien triste, o sea, todo eso, lo que uno se imagina vivir como mamá, yo no lo viví. El primer encuentro, esa mirada, el contacto, Exacto. Y creo que una de las cosas que a mí más como me devastó fue el hecho de que cuando a mí ya me dieron el alta, era como que o sea, yo veía la felicidad de mis papás, ahí sí ya pude ver a mi familia, de mi esposo, como que, ay, ya te dieron el alta, que no sé qué. Pero para mí era, o sea, yo no me sentía feliz, o sea, yo me sentía... No, seguía adentro. Exacto, o sea, yo decía, ¿cómo es que voy ahorita de salida y mi bebé queda en el hospital? O sea... ¿Dudaste de la promesa? Literal, sí hubieron momentos en los que quizás no fue de duda, pero sí le decía a Dios por qué. O sea, yo no entendía por qué. Porque yo le decía a Dios y yo lloraba. O sea, yo le decía a mi esposo ya fuera del hospital, nuestro bebé había quedado adentro. Y yo le decía a mi esposo, yo no entiendo por qué Dios permite que vivamos esto. O sea, no somos personas, yo le digo, yo veo que hay tantas personas que andan haciendo un montón de cosas, no son entregadas a Dios, pero porque uno, si está tan metido en las cosas de Dios, uno trata de hacer las cosas bien delante de Dios, porque, o sea, ¿por qué tengo que vivir eso? ¿Por qué tenemos que vivir eso? Porque yo le decía, o sea, ¿cómo es que tenemos que vivir eso tan duro? Y no solo eso, sino que creo que el hecho de que estábamos lejos de nuestro bebé, saber que quedaba en manos de las enfermeras, que nada le garantiza a uno que están dándole el amor, el cariño que uno le da como familia, como mamá, como papá. Y no solo eso, sino que otra cosa que a mí me impactó mucho fue que cuando yo salí, incluso mi esposo me contó, porque hay varias cosas que yo no me acuerdo, yo no supe, pero que varias
personas se dieron cuenta de lo que nosotros estábamos viviendo como familia y empezaron a publicar en las redes que necesitábamos apoyo económico, financiero, porque las cuentas del hospital es súper elevadísimas, que de hecho para sacarme a mí, bueno, hubo varias donaciones y todo, personas que nos ayudaron bastante, pero después el problema era de que nuestro bebé necesitaba salir en el hospital para ganar pesos, necesitaba estar en una incubadora, pero las cuentas del hospital seguían subiendo, ya no damos para más. Y yo me acuerdo que yo llorando le decía a mi esposo, yo no entiendo por qué, o sea, por qué Dios permitió que yo siga con vida, porque yo, cuando los doctores o las enfermeras me veían a mí, me decían que no podían creer que yo siguiera con vida, o sea, porque dicen que varias mujeres que ya han vivido lo que yo he vivido, han quedado incluso con partes de su cuerpo paralizados, o incluso mujeres que han fallecido, y yo no podía creer, o sea, lo que me decían los doctores, porque yo decía, ¿cómo? O sea, yo le decía, ¿por qué Dios permitió que yo siguiera con vida si nuestro bebé está en esa condición, si tenemos estas grandes cuentas del hospital? O sea, a mí no me hacía lógica, no me hacía sentido. Y me acuerdo que hubo una noche en la que nosotros hablamos con mi esposo y dijimos que obviamente necesitamos sacar a mi bebé, a nuestro bebé, del hospital y trasladarlo a un hospital público, porque, o sea, no podíamos seguir pagando más. Y yo me acuerdo que estábamos en el carro, justo parqueados afuera del hospital en la noche, estábamos viendo, o sea, qué hacer, porque para sacarlo necesitamos pagar la cuenta del bebé. O sea, no teníamos, yo le digo, o sea, ¿de dónde? O sea, no sabíamos qué hacer, no había forma, llorando, o sea, yo le decía, ¿qué podemos hacer? Y Dios mandó a ángeles, literalmente, que de la nada nos dijeron, mira, ahorita vamos a llegar al hospital, y bueno, nos ayudaron a pagar la cuenta, cosa que obviamente ahorita nosotros seguimos pagando, o sea, seguimos, pero en ese momento que necesitamos hacerlo, o sea, no sabíamos la solución, pero Dios permitió y abrió la puerta, o sea, Dios puso a personas y yo lloraba, o sea, yo estaba en shock. Me acuerdo que cuando vi a esas personas llegar, yo estaba en shock, o sea, yo no me alegraba porque yo decía, ¿cómo vamos a hacer después incluso para pagar, o sea, vivir nuestra vida endeudados? Incluso mi bebé, o sea, no me alegraba porque obviamente mi bebé iba de un hospital a otro hospital, o sea, no era que ella iba de alta, o sea, tantas cosas. Y bueno, después de eso, mi bebé pasó, nuestros días nosotros nos quedamos en la casa de mis papás porque están más cerca del hospital a donde estuvo nuestro bebé, que lo pasamos al Hospital San Rafael. Y bueno, nosotros estuvimos ahí pendientes y todo, pero nuestra vida durante un mes y 3, 4 días fue despertarnos, desayunar, comer, irnos al hospital. Pasamos un mes en el hospital, porque ahí estaba nuestro bebé. Nuestro bebé nos necesitaba. Nosotros, cuando llegó el punto en el que ya lo podíamos tocar, incluso estábamos en un programa de método canguro que lo poníamos así, literalmente así como una bolsita, piel con nosotros. Y prácticamente a nuestro bebé nos lo daban si ganaba mínimo 4 libras, y si llegaba a las 4 libras, y obviamente le hacían exámenes y todo eso y salía bien, pues nos lo iban a dar de alta. Pero nosotros eso lo sentimos eterno, porque por un mes había días en los que nosotros llegamos, había una pizarrita donde estaban los pesos, y a veces habían días en los que gramitos había subido, o sea, y yo, o sea, esos días la verdad es que yo lo veía eterno, y yo, o sea, yo lloraba, yo pasé un montón de tiempo llorando. Me acuerdo que hubo una noche que regresando del hospital, o sea, era tan difícil que nosotros, gracias a Dios, nos dejaban estar casi prácticamente todo el día con nuestro bebé, pero en la noche lo peor que uno puede vivir como mamá o papá es que uno dejaba ahí a su hijo, o sea, pero tan pequeño, tan indefenso, en un hospital que pasan tantas cosas. De hecho, nosotros salíamos por el área de emergencia, veíamos tantas cosas, y yo decía, ¿cómo es que nuestro bebé, o sea, queda aquí? O sea, y me acuerdo que hubo una noche que creo que fue como de las peores, o sea, me sentía horrible, o sea, yo no le encontraba ninguna lógica a Dios de por qué a mí me había sanado
si mi bebé seguía mal, o sea, si mi bebé estaba mal. Aunque en realidad el bebé no es que estuviera mal, él estaba, pues, porque le faltaba todavía desarrollarse, pero no tenía ninguna afectación adicional. Sí, gracias a Dios no tuvo nada, o sea, en eso Dios tuvo cuidado, pero creo que era en mi mente de mamá, era como que, o sea, yo lo quiero tener aquí, yo quiero apapacharlo, o sea, darle de mi comida, o sea, tantas cosas, vea, pero ver que llegamos, gracias a Dios, incluso no tuvo ninguna infección, que un hospital es súper fácil de agarrarla, Común. no tuvo nada, 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 y yo, o sea, yo en esas cosas cuando yo estaba como que bien negativa y que incluso eso es lo que iba a decir, que una noche, yo creo que esa noche, no sé qué fecha fue o cuándo, pero yo la recuerdo porque yo esa noche me acuerdo que estaba en la cama de la casa de mis papás, en el cuarto donde nos quedamos con mi esposo, y yo sentí como que vino algo, o sea, un sentimiento bien feo, o sea, yo me sentí como que me hundí, no sé, y empecé a llorar tanto, pero lloraba y lloraba porque yo, o sea, como que descargando quizás todo, o sea, porque había sido un proceso. De tu bebé, seguro. Exacto, exacto. Ay, fue tan horrible, pero yo en ese momento, yo me acuerdo que Dios, o sea, algo que sí sentí que a pesar de eso, bueno, llegó mi esposo, me tranquilizó y algo que nunca voy a olvidar es que Dios me dijo que, o sea, Él me recordó, Dios, que Dios estaba conmigo, que Dios estaba conmigo y no solo conmigo, sino que Él estaba cuidando a mi bebé, o sea, y creo que eso es lo que más me hizo fuerte, porque de verdad que eran momentos bien difíciles. Yo pensaba que nunca, o sea, nunca iba a terminar como, ajá, ese desierto que de verdad fue tan difícil para mí vivirlo. Y creo que no soy la única mamá Sin duda. que quizás vive o ha vivido ese tipo de cosas o está viviendo, pero de verdad que algo que sí puedo decir es que Dios le da las fuerzas a uno como mamá de hacer cosas que uno nunca se imaginó vivir o hacer. Creo que Dios en todo tiempo siempre cuida de uno. Incluso es bien, bien, bien irónico que yo saqué, justo cuando estaba embarazada de Tiago, de mi bebé, yo saqué una alabanza, mi primera alabanza la grabé. Y hay una parte de esa alabanza en la que dice, en todo tiempo cuida de mí. Y esa alabanza Dios me la recordaba cada rato, que en medio de todo ese proceso, que era difícil, Él me estaba cuidando y cuidaba de mi familia, cuidaba de mi esposo, cuidaba de Tiago. Y creo que es algo que a mí me ministra y me sigue todavía ministrando tanto, saber que Dios, en los momentos que uno siente que ya no puede más, Él está ahí para uno. O sea, que Dios, al final de todo, quizás de un gran túnel de problemas y que vienen cosa tras cosa tras cosa, Dios siempre lo tiene a uno de su mano. Y algo que aprendí mucho es que en medio de la circunstancia que uno vive, que a pesar que muchas de esas circunstancias duelen mucho y Dios lo lleva quizás a su límite, Dios nunca lo suelta a uno, o sea, uno puede llegar a su límite y puede sentir que ya no puede más, pero Dios le da fuerzas, como esas fuerzas sobrenaturales. Exacto. Y que uno lo lleva a lugares para que incluso en esos lugares que son para uno, lugares donde uno lleva cargas, uno sea bendición para otras personas. Porque algo que sí vivimos es que yo veía otros bebés que estaban incluso con peores condiciones, o mamás que no tenían quizás recursos, y que nosotros estuviéramos ahí con mi esposo, o sea, nosotros queríamos hacer un montón de cosas para bendecir a esas mamás. Incluso nosotros estando en ese proceso, nos pusimos de acuerdo con mi cuñada para recolectar pampers y llevar pampers a las mamás que estaban ahí. Y yo me acuerdo, o sea, ver la felicidad de las mamás recibiendo esos pampers, porque habían mamás que no tenían ni siquiera la posibilidad para comprar pampers, y ver esa cara de felicidad, o incluso de las enfermeras de estar tan agradecidas porque habían bebés que ni siquiera, o sea, ver esas cosas que creo que si Dios no nos hubiera llevado ahí, esos bebés nunca hubieran recibido esos pampers. O incluso una mamá que estaba ahí con nosotros, nosotros bendecirla cuando podíamos. O sea, quizás no nosotros estar en la mejor condición posible económica, digámoslo así, pero nosotros bendecir
aún estando en medio de la tormenta, del proceso, ¿verdad? Y creo que es algo que uno aprende mucho y si hay alguna mamá o alguien que esté viviendo algo similar, creo que algo que sí puedo decirles es que todo proceso tiene su fin. O sea, yo sé que Dios no nos permitió pasar por este proceso, que incluso hay días que ahorita no entiendo muchas cosas de por qué las vivimos, por qué las viví, o por qué no pasaron quizás como uno le gustaría que pasen las cosas, más que una de mujeres como que organiza todo en su vida, ¿verdad? Pero que recordarles a cualquier mamá o mujer que esté pasando esto en este mismo instante, que Dios renueva sus fuerzas. O sea, yo pensaba que ya no tenía fuerzas para seguir adelante, pero Dios me dio las fuerzas para ser la mamá de Tiago, para ser la mamá que necesitaba. Y no solo eso, sino que incluso la esposa con mi esposo, la esposa que mi esposo necesitaba. Incluso que yo siento que este proceso nos ha unido, nos ha hecho más fuertes todavía. Y luego que pasó ese proceso, yo me acuerdo que el día que le dieron el alta a Tiago en el hospital, nosotros estábamos con mi esposo como que, ¿será que hoy es el día? Porque veíamos que hacía porque hacen un montón de papeleos para dar el alta y veíamos que hacían una cosa y la otra. Y con mi esposo estábamos como que, o sea, es el día, ¿verdad? Yo creo que sí es el día. Y haber salido del hospital, o sea, en victoria, que a pesar que uno pudiera decir qué horrible vivir ese primer mes de vida de tu bebé en un hospital, pero salir de ese hospital, Ya con él. exacto, y no solo eso, sino que yo algo que sí Dios de verdad me dio, y creo que es algo que uno da, Dios le da a uno cuando está en estos procesos. Mi fe, es la fe, mi fe creció tanto. O sea, yo quizás antes decía, sí, yo tengo fe, hay muchas alabanzas que hablan de la fe, pero, o sea, yo vivirlo ya, o sea, y decir que yo tengo fe, o sea, de verdad, o sea, mi fe ahorita puede decir que yo, después de haber visto cómo Dios nos rescató literalmente de la muerte, porque todos los médicos, mi esposo me contó después de que cuando fue el nacimiento de Tiago, los médicos gritaban que los latidos de los dos estaban bajando. O sea, nosotros estuvimos al borde de la muerte y que Dios nos haya sacado del borde de la muerte para traer aquí, para estar aquí contando ese testimonio. Yo creo que Dios es increíble, la verdad, es increíble. Y cuando nosotros salimos, nos dieron esa noticia de que Tiago iba a salir del hospital porque ya había alcanzado el peso y todo. Nosotros estábamos súper felices, o sea, nosotros creo que, no sé, o sea, creo que ha sido de las felicidades más lindas que hemos experimentado. Y no solo eso, sino que ver la fidelidad de Dios, porque cualquier persona pudiera decir que por todo lo que pagamos, por todo lo que vivimos, cualquiera se pudiera imaginar, pues, pobrecitos quedaron tristes, quedaron sin nada, pero Dios nos ha seguido proveyendo hasta el día de ahora, no nos ha faltado nada. Sí, obviamente hay cuentas que pagar, pero yo le digo a mi esposo, o sea, yo veo ahora, o sea, yo siento que literalmente siento que tengo una nueva vida, o sea, yo siento que ahorita como que si he nacido otra vez, o sea, los 5 meses que tiene mi bebé, porque ahorita ya tiene 5 meses, yo le digo que yo siento como que si literalmente, o sea, he vuelto a nacer, que llevo 5 meses, o sea, viva, literalmente. Y yo le digo que siento como que esa es una nueva vida, o sea, como que Dios me ha dado una nueva oportunidad de vivir, de tener esa fe, realmente vivirla. Y no solo eso, sino que vivir feliz, o sea, feliz sabiendo de que Dios tiene el control de todo siempre. Uno siempre trata de controlar todo, de ordenar todo, pero Dios tiene mejores planes que los de uno. Y algo que me impacta tanto es que han pasado 5 meses desde que Tiago nació y todo, y Tiago nunca, absolutamente nunca se ha enfermado, nunca ha tenido nada. De hecho, la pediatra se queda como que, o sea, es que Tiago, de hecho, o sea, él va saltando todos los parámetros, o sea, él de peso súper bien, de desarrollo súper bien, de la talla, o sea, todo Tiago va arrasando. Y yo cada vez que vamos a donde la pediatra, yo de verdad que o sea, qué bendición es saber de que Dios sigue teniendo el control de todo, absolutamente todo. Y para las mamás que están viendo algo así, o incluso no solo mamás, sino que solteras, personas en sí que estén viendo este video, Dios tiene el control siempre. Dios nunca lo deja solo. Sí, Dios nos permite descansar
en valles de descanso, o sea, en lugares de reposo. Él nos hace descansar literalmente, así como dice la Biblia. Eso pasa en la vida real, eso pasa en medio de las tormentas, en medio de tribulaciones, en cosas que no podemos quizás mantener. O sea, hay situaciones tan difíciles que requieren de mucha paciencia, pero Dios le da a uno la paciencia. Si uno necesita algo y no lo tiene, Dios siempre está ahí. Si uno necesita tener paciencia, se la da. Si uno necesita tener amor, si uno necesita, Dios se lo da en cualquier situación, y creo que es algo que aprendí mucho. Dios me dio mucha fe, mucha paciencia, porque ahorita lo veo bien fácil, ya que pasó un mes y todo, ¿verdad? Pero estar viendo todo el día, yo lo veía eterno. O sea, para mí un día era eterno, cansado, pero Dios se glorificó. Y mira, el proceso como tal es sumamente difícil, pero a veces los humanos de verdad que flaqueamos tanto, porque mientras me cuentas que ya el Señor te dio una nueva oportunidad de vida y te ves ya sana y estás libre, tú todavía te sientes atada a ese temor de que a tu bebé le pueda pasar algo cuando ya vistes que a ti ya te salvó. ¿Sí me explico? Es decir, estás viendo tu milagro, pero sigues dudando. Sí, y exacto. es lógico, es de humanos. Pero ese es el reto, ¿verdad? De decirles ahora, yo sé que el proceso es difícil, pero fíjate en cada paso o en cada pequeño o gran milagro que Dios está haciendo en ese proceso. Sí, amén. ¿Cierto? Sí. O sea, esperamos siempre ver el final, por supuesto, el milagro completo, pero nos olvidamos que durante ese proceso Dios está ahí. Sí, Durante ese proceso Él está haciendo milagros y a veces no los vemos, los pasamos por alto porque queremos llegar hasta el final de una vez. Exacto. Entonces, ahora quiero decirles a los que nos escuchan, puede que tú estés ahora en un proceso, pero te invito a que reflexiones en cuáles son esos pequeños o grandes milagros que en medio de ese proceso Dios te ha dado. Como lo ha hecho con Paola, le ha dado milagro tras milagro tras milagro. Lo importante de todo es que Él sí cumple sus promesas. Amén, así y es. lo podemos ver ahora con Tiago, a quien estoy viendo por aquí, un niño hermoso, completamente sano, Amén. porque es el hijo de la promesa. Amén. Y Sí, cuando Dios promete algo, lo cumple y lo hace bien en su tiempo, que para nosotros parezca una eternidad. Sí. Pero es importante saber que en ese desierto, en cada paso, Él está. Amén. Nunca te abandonó, proveyó, hizo todo lo que tenía que hacer para que ese milagro llegara a un final completo. Amén, así es. Y de hecho, no se sorprendan. Bueno, de hecho, incluso con mi esposa hablamos y nos recordó mucho Dios a lo que vivió Job. Job, todo lo que tuvo que vivir y todo lo que dio, lo que se le quitó de la vida a Job, literalmente, pero que al final dice que Dios le devolvió no siquiera el doble, le devolvió el triple, mucho más de lo que él tenía cuando comenzó todo, ¿verdad? Sí. Y yo digo, lo mismo es para nosotros. Si esas promesas están en la Biblia, yo creo que son para los hijos de Dios. Yo creo que Job sufrió, Job lloró y nosotros sufrimos y lloramos, pero Dios promete, Dios da promesas, y creo que lo que nosotros tenemos que hacer como sus hijos es creer en esas promesas, creer que Dios lo hace, porque Dios nunca ha sido conocido como un Dios que no hace las cosas. Dios sí lo cumple. Obviamente parece como de repente que uno duda, o sea, uno duda, porque tú me preguntabas al principio si yo tuve alguna duda. Hubo un momento que lo que yo me sentía, pero Dios me fortaleció la fe, porque yo vi que en medio de todo Dios sí cumplió. O sea, probablemente yo dudaba por qué, yo dudaba si de verdad íbamos a salir de esta, pero Dios sí cumplió. Dios nos dio a nuestra promesa, que es nuestro hijo, y está aquí con nosotros. Y de hecho Job decía, de oídas te había oído, o sea, solo me habían contado cómo era, yo te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Exacto. Y estoy segura que la Paola que era antes no es la misma Paola que ahora, porque ahora tu fe es mayor y conoces a ese Dios de diferentes facetas, ¿cierto? No solo un Dios que me ama, un Dios que me cuida, no, es un Dios
que en medio de cualquier circunstancia está. Amén, exacto. Y qué lindo saber que tenemos un Dios que nos ama así y que sí permite que pasemos por todas estas situaciones que nadie quiere vivir, Nadie. pero lo importante es saber que en medio de todas esas circunstancias nunca nos suelta, nunca nos abandona y cumple cada una de sus promesas. Así que Amén. agárrate fuerte de cada promesa que Dios ha hecho para tu vida, porque sin duda también vas a recibir tu milagro. Amén. Gracias, Pao, por No, estar aquí. con gusto, de verdad. Sigue contándonos todo lo que el Señor está haciendo y va a seguir haciendo en tu Amén. vida, en tu familia y en tu ministerio. Amén. Y gracias a ustedes por escucharnos. Compartan esta historia. Sin duda va a impactar a muchos otros corazones. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.